señoras y señores, tenemos visitas. ¿Qué tal? Oh, no, si nosotros somos así, ¿eh? Bueno, No parecía... nos privamos de nada. Él nació acá en Tandil. Parecía que lo habíamos perdido cuando se fue a estudiar a La Plata. Dijimos, uy, lo perdimos. Lo perdimos. No, no, lo recuperamos. Para beneplácito de muchos y para el dolor de otros. Porque yo me imagino... Siempre pasa. Viste que es muy difícil conformar a todo el mundo. Uno es así como es y andás agradando por la calle y desagradando también por la calle, ¿no? Yo creo que es así. La vida misma es así, en definitiva. Entao. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se fue a La Plata? Obvio. Quizás pueda ser una obviedad, pero en este caso lo vamos a especificar. Se fue a estudiar comunicación social, ¿sí? Sí. Y es así que con el paso del tiempo y con mucho esfuerzo, no mentira, se graduó de licenciado en comunicación social, Sí. profesor hoy en la Universidad Nacional de La Plata, y me estoy refiriendo a Martín Saligari. Bienvenido, San Martín, fuerte el aplauso. Vamos. Che, nosotros podemos hacer de todo, acá podemos hacer una bucela, cualquier cosa. Buen día, Martín, muchas ¿cómo gracias estás? por la invitación, gracias. Bienvenido de verdad y gracias por estar y por existir, porque vos sos parte de esta gran maquinaria que necesitamos para generar energía, que no sé a quién carajo le sirve, pero a alguien le sirve, y de pronto, viste que ahora hemos descubierto que somos todo energía. Sí. Somos todos energía y somos luz. Bueno, por consiguiente, definitivamente vendrías a ser como una especie de pila, va. Sí, ¿No? y recién escuchaba esto de la terapia de la luz y Sí. bueno, y mi lucha contra la depresión tiene que ver con lo que traigo hoy para mostrar, digamos. Exactamente, mira qué lindo. Sí. Mira qué lindo. Bueno, vos te has abocado a la escritura, Sí, ¿no? Más allá de ser docente, Sí. etcétera, etcétera, que tiene que ver con lo específico. Pero contanos un poco cómo se te dio con esto de empezar a escribir, porque comunicación social en la carrera está como mandada para otro lado, ¿no? sí, No para este. sí, puede que tenga algunas ramificaciones Claro. y ahí en la interpretación y en la manera de transitar la carrera ahí es como cada cual le va dando su impronta. A mí se me fue despertando en aquel momento, en los primeros años ahí en La Plata, en algunas materias específicas, donde se trabajaban cosas más bien literarias y demás. Claro. Y posteriormente, una vez que termino la facultad allá en La Plata, empiezo a hacer un trabajo que tenía que ir a filmar y sacar fotos en unos congresos que se daban, y lo raro de todo eso era que eran por cualquier lado. Y la cercanía a la escritura viene por ahí, de estar viajando por muchos lados solo y encontrar en la escritura algo para paliar la depresión o para más bien de compañía. Claro. Me costaba mucho, y a veces en los días cuando no andaba con los dos pies en el suelo, digamos, me angustiaba a veces estar viviendo cosas que no tenía con quién compartir. Entonces ahí fue donde encontraba ahí, Wow, en ese qué momento bueno. la escritura. Qué bueno, porque en realidad es una de las tantas alternativas. Es cierto que la posibilidad de escribir es para gente que tiene diversas cuestiones, ¿no? Sí. Hay gente que la tiene contenido dentro, pero no le hace daño, pero de alguna manera uno no tiene que escupir a eso, Sí. ¿no? Entonces, definitivamente, después vamos a hablar con alguien que se dedica a la literatura y da clases y qué sé yo qué de mezcla filosofía con qué sé yo qué, como para que nos explique bien cómo es esto de direccionar la literatura hacia un trastorno como este, ¿no? Como la depresión. Y acá, por ejemplo, vos te has dedicado a hacer más bien cuentos cortos, porque después tenés el tema literario, cómo lo trabajás, Sí. que hay diferentes cuestiones. Sí. En este caso vos te dedicaste todos a cuentos y a cuentos cortos. Sí. ¿No? Ahí este que tenés en la mano. Del otro lado del invierno. Del otro lado del invierno. Ajá. Y también tiene mucho que ver con el contexto en el que yo también iba viviendo. Del otro lado del invierno tiene mucho que ver con mi vuelta a Tandil. Y era el gran miedo de volver a atravesar el invierno acá. Sí, no es fácil. No solamente como estación climática, calculo. No solamente, totalmente. Y todo lo que implica, ¿no? del invierno en Tandil, esto de los comportamientos que te van cambiando, ¿no? Los ciertos hábitos que haces durante el día, esto de que te guardás antes y demás. Bueno, y ahí con esto de tener la escritura como ya era como una canaleta para
Claro. escupir, sacar Descargar, cosas y demás, claro. Y me encuentro en el formato de cuento porque era una cuestión de que me gustaba mucho y también entendía esto de medio como ayornado a los tiempos de hoy. Claro. Porque también si nos ponemos a pensar en cuanto a la lectura de libros físicos, estamos hablando Sí, quizás, sí. lamentablemente me duele mucho decirlo, pero estamos hablando quizás de algo en desuso. Sí, sí, es verdad. Y además porque hay otra cuestión. Ya los chicos les cuesta mucho leer, primero, y segundo, que si te agarran un libro, si es muy, muy grande, ya directamente no te lo leen. ¿Viste? Entonces es como que tenés que buscar estas alternativas como para decir, bueno, a ver, ¿cuánto de atención tienen los pibes? Y 10 minutos. Ok, vamos con 10 minutos y después cambiamos de tema. Quizás esto también, el cuento tenga que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Y por Porque ejemplo, son todos cuentos cortos. sí, pues en el caso del otro lado del invierno quizás son, yo le digo que son novelitas 6 mesinas, Sí, sí. porque Salieron quizás se antes. extienden un poco más Sí. del formato cuento Mm. y se empieza a rozar con una cuestión de novela, con una Bien, novelita. bien. Ya para este libro nuevo, el de ahora, Verano Raíz, este que va a salir ahora, mi desafío era ver si yo podía hacer cuentos más cortos. Ujú. Que la cuestión empiece y termine, Y en un termine. mismo día. Y que no estén relacionados tampoco. O sí están relacionados. Sí, ya ahí ya no ¡Apa! sé. Ya ahí ya no sé, por ejemplo. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Claro. Pero bueno, porque Bueno, pero esto que la de- relación la haga el lector. si es que totalmente, esa es la realmente le invitación. interesa. Claro, Esa es la invitación, claro. claro. Y en este caso no, en este caso el otro lado del invierno es que son... Son un cuento un poco son más largo. más largos. Y ahí adquieren otros matices, tiene más descripción, la trama se pone un poco más densa. Claro, claro. ¿Y la temática cómo la trabajás? Digamos, cómo enciende la mecha? Cae la idea y de ahí Esto, empezás. a ver, preguntarte esto es como preguntarle a un cantante cómo nació la canción, qué sé yo. Totalmente. Muchas veces es inexplicable. Sí, bueno, eso, inexplicable. Inexplicable. No, tengo mucho, me parece que de observación. Digamos, lo que está pasando ahora acá, quizá el día de mañana aparezca mutado y disfrazado en otro lado, en otro cuento, se va como armando la historia. Me cruza mucho esto del ser docente, Claro. Claro. entonces al ser profe esto de él, hay como unos pilares detrás, unos conceptos que yo quiero trabajar detrás, y después la historia como que se va armando ahí, la ficción. Claro, claro. Y sos de sacar, de que te queden así historias que te van contando. Viste que, digamos, hay un crisol, mira, está lleno de libros de cuentos acá. Totalmente. Cada persona es un cuento diferente, Sí, ¿no? sí. Te toca eso de decir, wow, esta historia... ¿no? Sí, y que el ¿La principal tengo que motor guardar? eso. ¿La tengo? Sí, intento esto de, con tanta información que hay, intento por lo menos ver si ya profesionalizar, por decirlo de Claro, alguna claro, manera, las cosas, claro. tratar de retener. Sí, Porque sí, se te ocurren sí. tantas ideas, pero también se van. Pero bueno, ahí donde, en esto también en la construcción, ahí como escritor, de tratar de regularizar unas ciertas conductas, unos ciertos hábitos, esto de Claro, agarrar, claro. registrar el Sí, cuadernito, sí. anotar. Sí, El está audio. bueno eso. Y Eso sí o está sí. bueno. Lo que pasa es que es un ejercicio que no es fácil de hacer. No, ¿Viste? imposible. Por ejemplo, qué sé yo, el otro día Claudio Soto decía, que es monologuista, decía, todas las huevadas que se te ocurren, escribilas. Sí. Tenés que andar con una libretita en la mano, nunca, nunca. Mi cabeza es una generadora incansable de huevadas, pero no tengo libretita a mano, ¿entendés? Entonces, y de hecho, a veces me pasa, y a veces seguramente a vos también, digo, oh, un chiste se me ocurrió y me causó gracia, hasta a mí mismo me causó gracia. Y digo, tengo que acordarme, nada. Llego y digo, ¿de qué era? Nada. Creo que O sea que es como una mente en blanco. Lo que me gustaba también que decía que es como que también hay que tener un ejercicio Totalmente. de responsabilidad, ¿no? Porque Claro, muchas veces por ahí claro. Y nosotros esa- vivimos en el ámbito cultural Claro. y por lo general viste que siempre el artista está con la imagen social de que son medio colgados, volados. Sí. El escritor que si no tiene el vaso de whisky no escribe. Sí, totalmente, Y cuando realmente vos empezás a hablar con la gente que se dedica a eso, en realidad suelen ser más obsesionados muchas veces por el orden que otra cosa. Porque si no, justamente son una fábrica de ideas que andan volando en la cabeza, pero después nunca tiras una línea, se te van. Se te van. Entonces, Y te frustra. tal cual. Que se vaya te frustra. Sí,
Desde mi perspectiva creo en esto de, o con el tiempo he ido tratando de trabajar esto, entendiéndolo como un oficio. Tal Lo cual. mismo que hace una Claro, persona claro, cuando hace el exacto. pan a la Le mañana. dedica digamos. tantas horas. Sí, yo también. soy muy despelotado, respondo mucho a la lógica que dijiste anteriormente, pero en Nos la juntamos a medida, tomar un whisky. pero por lo menos tengo un cuaderno Claro. y una Sí, de sí, las sí. 10 agarro. Sí, sí, sí. Sí, Tal cual. para mí hay que incorporar el cuaderno. Sí, yo Sí creo o que sí. O Sí, sea, sí. un lindo cuadernito Sí, aparte. sí, sí. No uno que te No, no inspire. una porquería que vos No. decís, oh, ¿y esto qué? Porque en Y que definitiva. después también anotar los Claro. gastos que tuviste en la semana. Exacto. No, No, cuidemos la no, cosa. Y claro, con, es verdad eso. ¿sos del librito o de la tablet es lo mismo? ¿O te gusta el papel? Me gusta el papel y después, bueno, después sí el escribir sí en computadora, Claro. pero sí me gusta el papel. Pero sí el papel, Sí, una libretita, lo que fuese. De A la hecho ahí vieja- se a la edifica vieja todo. usanza. Sí, A la vieja usanza. sí. Estaba leyendo acá, dice, esta colección de cuentos reúne historias singulares capaces de fusionar la desidia de la rutina cotidiana y el sentido común con las aspiraciones e ilusiones que toman fuerza en lo más profundo de cualquier ser. Wow. Me encantó. Eso, Me encantó. eso es mío. Es impresionante. No sé si se te cayeron varias ideas ahí después de la dejaste ahí. Sí. Escuchá esto. Los verosímiles personajes, llenos de misterios, capacidades, miedos, sueños y desgracias, van construyendo una tensa calma en la trama que transita diferentes estados de las relaciones humanas, vaivenes emocionales y desenlaces inciertos. Del otro lado del invierno, era como decir, mientras tanto en Ciudad Gótica, Sí. del otro lado del invierno, es un libro que alberga 2 relatos escritos entre el 2014 y 2017 en diferentes lugares y hogares durante los días más cortos y oscuros del año. Ahí ya Sí, te está, ahí te ya está- te te está mar- hacían. te está marcando hacia dónde vas a ir con la lectura. Son historias que obligan al lector a ser testigo directo de los acontecimientos, por la impronta del relato y una invitación a construir diversos horizontes posibles. Es decir, te está diciendo, vos vas a crear tu propio universo a partir de que leas esto. ¿No? Ante algún posible brote de vacilación, nos refugiamos en el plan. Ah, bueno, esto del otro lado del invierno, que es un libro que ya has escrito y que está instalado. Ahora, bien, ahora lo que se viene es Verano Raíz. Y que aquí es una colección de cuentos, historias autóctonas, que buscan echar. ¿Cómo interpretás esto de cuando escuchás esto que lo has escrito y que de pronto decís, Cuando "Papá"? lo lee otro. Sí. Es como escucharse Sí. cantar, más o menos igual. Decir, Escuchar el audio sí, también cuando sí, lo mandás, sí, ¿no? claro, exacto, ¿viste? Upa, si todo esto salió de mi boca, Sí, sí. ¿te llama la atención? ¿Te sigue Sí, llamando es la raro. atención? Sí, sí. Mirá qué bueno eso. Eso está bueno, porque en realidad es como que todavía no te la crees. Y esto también de que tanta información y tal, se te pierde lo que pones. Claro, Te olvidás claro, lo que claro. pones. Claro. Qué lindo, ¿eh? Porque es como seguir sorprendiéndose a sí mismo. Totalmente, sí. Yo creo que, no sé, alguien me dijo un día, alguna vez, dice, mira, dice, si yo me creo lo que estoy haciendo, dice, no hago más estas cosas. Alguien me lo dijo, o me da la sensación de que va a perder calidad. Entonces prefería no darle pelota. Espérate, un cantante fue. Yo me voy a acordar. Un cantante que me dice, mira, dice, yo lo escucho, me gustó, lo trabajé, lo que sé yo qué, me cansé de escucharlo, no lo escucho más. No lo escucho más. Claro. Porque dice, si lo sigo escuchando, no sé, alguien muy conocido, si lo sigo escuchando, tengo tendencia a reformarlo. Claro. Y si fue un éxito así, dice, ¿para qué le voy a reformar? Sí. Ahora- Es la idea de terminar una obra. Claro, Creo que le pasa a cualquier artista. Claro. Si, Tremendo. si le das un Si no pincel le- al que está haciendo una exposición, tal vez que te la cambia No lo algo. Y termina decís, más. listo, ya está. O sea, Es que si no, no lo saber cerrás, cerrar. no lo cerrás nunca. Sí, sí. ¿Entendés? Y siempre tenés tendencia a decir, che, esto, yo hubiera ido por acá o hubiera ido por acá, porque tiene que ver con tu estado permanente Sí, de de ir, cambio. claro, de ir mutando. Sí. Nosotros mutamos todos los días. Sí. Ahí creo, o le doy importancia al menos en mi accionar, al pedir ayuda. Mirá, Esto, en mi caso, lo de los libros, es una movida colectiva también. claro. Yo trabajo con mi tribu, digamos, por decirlo de alguna manera, siempre la denomino así.
Que Sí. hoy toca mi libro, mañana toca el disco del otro, mañana toca el Mirá. dibujo, el Sí, mural claro. del otro, entonces de esa Qué manera bueno. nos Son complementamos. como Sí, los curadores, son sí, tus amigos que totalmente, miran la claro, obra, sí. como quien diría antes de que... Sí, Está de hecho buenísimo. las ediciones son de una editorial de autogestión, digamos, que la gestionamos nosotros y Claro. sí, Mirá qué lindo. y viene por ahí. Y ahí en ese caso la mirada de afuera te ayuda a cortar, a decir, che, basta. Claro. frenemos. Claro. No le Sí, sigo dando Claro, vuelta a la paremos un historia. poco porque, Sí. viste que como el cuento del nunca acabar, Totalmente. a mí me pasa con las canciones, viste, yo digo, ¡ay, qué boludo! ¿Por qué no le puse, no sé, podría haberle hecho una bajadita acá que hubiera quedado más linda? Le hubiera podido hacer un puente en lugar de... Y siempre estoy, viste, ahí, entonces es como que... No termina más. La hice No así, la hice termina así. más. Quedó, Y quedó hagámonos mediocre, cargo. quedó mediocre. Hagámonos hacete cargo, claro. claro, totalmente. Es una hagámonos manera de cargo. hacerse Sí, cargo y de ir totalmente. creciendo, me Ni parece, hablar, sí. totalmente. Sí, que eso te permite reformular las cosas, seguir creciendo y seguir generando algunas otras cosas. No, café no quiero. No, pensé que la traía para acá. Yo digo, wow, qué Ya bueno. está todo el servicio. ¿No? Y acá vemos todos los personajes sabidos y por haber. Fulano, Mengano, Suntano, encima lo conocemos a todos, peor Sí, todavía. sí, sí. Peor todavía. Estamos en la Sí, vida. la vuelta, el regreso a Tandil, que te abrazó. Noto que te abrazó y que que te hizo ver un ambiente distinto. Porque digo, La Plata no es lo mismo que Tandil. No es lo mismo que Tandil, Nada que ver. no. En el momento de la transición yo tampoco ya estaba mucho en La Plata, andaba con esto de que Ujú. andaba viajando mucho y estaba queriéndome quedar quieto. Y ahí donde surgió, en aquel entonces surgió la de venir para Tandil, que siempre está la... Siempre se vuelve al Y primer amor. siempre se ¿no? vuelve, claro. Y sí, y volví y costó la acomodada, costó. Siempre hablábamos de un plazo de 2 años por lo menos para empezar a que se vayan alineando las cosas un poco al menos. Sí, pero sí, re contento. Bien. Y después, una vez que me metí acá, no podía ir ni a Rauch, no podía salir, digamos, Claro, me chupó claro. ahí. Ujú. En el del otro lado del invierno anduve metido acá en Tandil sin ir a ningún lado. Mirá. Sí, ahora ya un poquitito más equilibrado. Ahora sí. Claro, claro. Sí, te hago una pregunta porque Sí. nombraste literatura, nombraste depresión. El artista siempre tiene un lado mucho más, una mirada distinta al común de la gente. Me da la sensación de que la depresión tiene que ver con una sensibilidad extra que tiene la gente, ¿no? Que acaso debería ser un privilegio, pero de acuerdo a todo lo que genera, a veces termina siendo una cosa eh, realmente complicada, ¿no? Pero digo, el tener esa sensibilidad extra que te hace ver de otra manera, ¿está bueno o está malo en algún punto? Digo, cuando no lo podés manejar, ¿te pasa por encima eso? Totalmente, sí. Supongamos que la tenga, digamos, Mm. esa No, es que yo sensibilidad. supongo que sí, porque Eh, evidentemente Sí, para mirar todo esto y verlo de otra manera, porque si no, todos seríamos escritores. sí, bueno. Tomá, Eh, tomá, qué pelotita te tiré. Sí, es verdad que cargas con un montón de cuestiones simbólicas que a veces me encantaría poder venir a comprar una remera y solucionar las cosas, digamos, Sí, ¿no? sí. Hasta a veces me encantaría Sí, ser es así. una manera de terapia, Sí, claro. pero bueno, volvemos otra vez a la cuestión esta también de hacerse cargo. Y entre Claro. ese cargo, acá también hay un montón de aceptarse uno. Claro. Y bueno, y en función de esa aceptación y de lo que uno percibe y de las cosas también que a uno le interpelan y demás, hay que hacer algo con eso, digamos. Sí, sí. Momentos buenos, momentos malos, obviamente se van a transitar, a Siempre. veces cuesta más, cuando metés la pata en el pozo, a veces cuesta más sacarlo y ahí se buscarán cuáles son las herramientas. Para mí siempre está bueno esta cuestión del pedir ayuda, digamos. Claro. Y Claro. esto puede ser una ayuda ya más bien introspectiva o también esto en la relación con un otro. Claro, tal cual. Realmente es muy interesante porque de hecho las miradas, digamos, no te voy a preguntar cuál es el contenido de cada uno porque cuentos cortos tenés un montón. Sí, hay 4 tiene este. Este tiene 4. Sí. ¿Acaso uno? Nombrame uno, a ver. Uno, por arriba. el que se llama El Gitano Digital, uno, Mm. que es una persona que, muy ayornada de estos tiempos, que hace transacciones, compra y vende, intercambios por Facebook. Ujú. Bueno, y en función de eso se va armando como una trama, porque se va metiendo en algunos inconvenientes.
Me gustó. Me encantó la mirada, gitano cibernético. Claro, Porque todos tenemos un gitano cibernético, tremendo, ¿no? sí, Es ni hablar, impresionante. ni hablar, sí. Inclusive hay algo como de familia y en la genética, que en otros casos otros ejemplares de la familia lo llevaban a cabo de otra manera, Claro, lo que era la claro, compra y venta, claro. y hoy en día Tal cual. muta y se disfraza mediante las redes, Y ¿no? pensar que siempre los hemos visto a los gitanos comprando y vendiendo cualquier cosa, y los hemos visto viste, como unos parias así de costado, y resulta que todos nos hemos transformado en lo mismo, ¿no? Todos, totalmente. Le podemos poner moda circular, le podemos poner lo que vos quieras, pero en realidad es una manera de gitanear. Sí, sí, y sobre todo ahora en esta era de consumo, Claro, imagínate. desregulado. Encima sin papeles, porque yo vendo un pantalón usado y una remera sin papeles. Sí. ¿No tengo papeles? No tengo papeles. Es Flojito que papeles. todo el tiempo plantea esto de como la especie de citas ciegas, ¿no? Claro. Esto de, bueno, yo no sé con qué me voy a encontrar, digamos. Claro. Porque también juega un poco con esto de lo que es la realidad esa virtual, de que todos en la red hay un algo que nos hace vernos un poco mejor, me parece, a lo que es la realidad. Sí, Nos sí, vendemos. tal cual. Sí. Tal cual. Y Bueno. sacamos las mejores fotos, ¿viste? Y subimos las mejores Todo. fotos. Bueno, vos fíjate que de alguna manera esto de postear fotos y de subir fotos permanentemente es para mostrar un lado que muchas veces no es el que prevalece. Totalmente. Que generalmente no es el que prevalece. No, generalmente. Convengamos que hay un montón de cosas en nuestra vida, hay más cosas que duelen que las que te dan alegría. Sí. Digamos, a la hora de compensar es así la historia. Pero bueno, nos hemos dedicado a esto, ¿no? A mostrar el lado, Sí, el lado grato de las claro, cosas. mostremos lo mejor, claro. Sí, es muy interesante. Verano Raíz se llama entonces. Estamos charlando con Martín Saligari. Le vamos a hacer un par de preguntas más, pero a la vuelta. Vamos a ir un par de canciones. Estamos con Martín Saligari, que es comunicador social, pero a su vez es escritor. Y después le vamos a preguntar si ese mote de escritor es el que muestra o no. Viste que uno muchas veces dice, vos que sos músico, pero a la hora de cuando vos decís, te preguntan qué oficio tenés, y empleado. ¿No? ¿Es de hacerse cargo o no es de hacerse cargo de la parte del escritor? ¿O lo tiene escondido? Che, un toquecito de música y enseguida regresamos y nos contesta todo eso y mucho más. Bueno, les había dicho que musicalmente veníamos muy ochentosos, por consiguiente tomamos algo de Cerú al principio y estamos compartiendo algo de Fito Páez con uno de los discos más vendidos de la historia de la música aquí en la República Argentina, con El amor después del amor, y por supuesto uno de los primeros trabajos discográficos que hizo Fito, que se llamó Giros, y estábamos escuchando el tema que dio nombre a la placa, ¿no? Y tengo una historia con esa, después se la voy a contar en algún momento. Cuando escuché alguna vez a Fito Páez, me quedó así como grabado en un momento de mi vida y dije, wow. Y cada vez que escucho una canción de Fito, digo, me lleva a ese momento. Y eso tiene que ver con el mundo de la música, ¿no? Que de pronto el libro lo volvés a retomar, ¿no? Y te vuelve a llevar a algún otro lugar. Pero te abre un abanico de posibilidades muy grande a donde vos podés direccionar. La música no, la música cuando vos lo escuchaste en un lugar, la música ¡pac!, te lleva a ese lugar de vuelta, ¿no? Es bien direccionable. Estábamos hablando fuera con nuestro invitado, fuera de micrófono, esto de multiplicarse para difundir. Es decir, uno no alcanza con ser escritor, sino que tenés que ser community manager, difusor, etcétera, etcétera. Y ahí vos decías que hay un grupo muy grande de gente, que ya lo habías mencionado, que colabora con vos y cada uno hace su parte, ¿no? E imagino que en esto también tienen previsto ver de qué manera lo difunden y de qué manera lo muestran. Al primero, que es El otro lado del invierno, lo habían presentado en un solo lugar. Sí, se comercializaba en Se una sola comercializa librería, en una sola librería. en la Casa Azul, en el pasaje Fournier, Sí. y se presenta en la Feria del Libro, no me acuerdo de qué año, Sí. se presenta en la Feria del Libro de acá de Tandil, la presentación así oficial. Correcto, Sí. claro. Y en este caso,
traman algo? Sí. Porque digamos, esto no es, organizamos uno, no, están tramando algo. Sí, están tramando. Están tramando así, por lo oscuro, ¿viste? Así por lo... cuando están medio así, ¿no? En fin, cuando están medio así, que dicen, y surgen buenas ideas. La productora Fresco, que por ahí la deben conocer acá de Tandil, y adentro ahí de Fresco, ahí entre los distintos departamentos, por decirlo de alguna manera, está la editorial Cachiva, que le ponemos nosotros, que sería la parte que se dedica más bien al libro. Claro. Esa parte editorial nos fuimos el fin de semana a La Serena, ahí a Mar del Plata, y estuvimos planeando entre los proyectos que había dentro de la productora, estaba lo del libro que está pronto a llegar, digamos, Verano Raíz, que el lunes ya va a estar acá en Tandil. Sí. Y ahí, bueno, nada, estuvimos hablando, qué hacer con toda, bueno, a mí un poco me cuesta. Hablando y balbuceando, sí, cada tanto balbuceando también. Digamos, sobre todo balbuceando, esta cuestión de, con la boca un poco violeta a la noche claro, ya. Claro, sí. Y bueno, y ahí un poco lo que craneamos era ver si le podríamos acompañar al libro, salir a ponerle la cara al libro, esto de difundirlo, multiplicarlo, digamos que está bueno, a la manera que nosotros podemos, a la velocidad y al ritmo que nosotros podemos. Yo realmente no sé si es una cuestión generacional o de gusto o lo que sea, no puedo salir a jugar el ritmo vertiginoso de las redes. No sé si me interesa, entiendo todo el potencial que te puede llegar a generar a una obra o lo que sea, pero lo que un poco pensamos nosotros en dar en pasitos firmes, concretos, a nuestro ritmo. Entre una de esas ideas surge la de hacer una presentación que medianamente para mayo, pero la idea también está en esta, nada novedoso, pero de fusionar con distintos artistas para que no sea solo una presentación y una conferencia y demás. Exacto, muy bien, lindo. Digamos, de estar sí, claro, ni hablar, me encantaría. La historia es ya presentarlo con los pantalones largos, digamos, totalmente, ¿no? Sí. De camisa, ¿no? Sí. No, eso es un cambio. Me gustaría que vayan de camisa también, por favor. Sí, por favor. Claro, dice presentarse en después horario. No importa, después de malla, pero claro, sí de camisa. Sí, presentarse a las 6 de la mañana y en ayunas, por el amor de Dios se los pido. Qué sé yo. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos, Martín, a esta historia para ver cómo sigue y ya que tuviste la deferencia de venirte para promocionar el libro que está pronto a salir, entonces le vamos a hacer una especie de seguimiento, ¿no? Para ver cómo y después ver si en una de esas, quien te dice si con el éxito nos pega algún coletazo. Sí, tal cual. Sí, vamos. Después nos tiene que dar nota. Que no sea... Claro, sí. Si sale para todo. Mirá cuando salga la secretaria y diga, no, el escritor en este momento está muy ocupado. ¿Entendés? Entonces, decís cómo, pero nosotros... Le voy a hacer la que me hacen mis hijos, le voy a pasar una contraseña. Si ustedes dicen esa palabra, van a tener un trato diferencial. Dice, mira, ¿querés hablar con él? Sí, bueno, apoyá el QR ahí y fíjate cómo... Y entrá a esa página. La puta madre, loco. ¿Cómo fue la historia? Che, Martín, bueno, muchísimas gracias de verdad por la deferencia que has tenido, la molestia que te has tomado de venir para acá. Yo creo que bueno, vamos a ver si podemos tener un librito cuando salga y cuando llegue, para ver si los sondeamos y vamos a dar nuestro punto de vista. Me encanta. Humilde, hermosísimo. Humilde de pueblo, ¿viste? Lo más lindo de todo. De barrio, claro, ¿viste? De esa que te dice, Doña Rosa te dice, me gustó, a mí me gustó, ¿viste? Amo las devoluciones, digamos, me parecen geniales. Sí. Y sobre todo si pueden ser sinceras, digamos. Claro. Corremos esas dos capas de luz, estuvo buenísimo. Y vamos a esa tercera, a interpretaciones y demás. Tal cual. Sí, Martín, bueno, te esperamos para la próxima, cuando ya el hecho de la presentación ya esté ahí. Dale. Más que nada por los detalles, ¿viste? De cómo vestidos. Sí, claro. Si tenemos que ir formalmente, qué sé yo qué. Si querés alguien que cante, me decís y vamos a cantar humildemente, vamos a ir a hacer una presentación ahí. Y no te vamos a cobrar nada, vamos a pasar la borra en el momento. Bien a lo, ¿viste? Para formar parte de tu grupo. Digamos, totalmente. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Verano Raíz, entonces, dentro de poco, tenemos el otro lado del invierno, que ya lo tenemos, eso lo podemos conseguir ¿dónde? Y ahora se está por volver a reeditar, pues se habían agotado la edición y ahora se van a volver a reeditar, así que también calculo que estarán los dos para la semana que viene. Bien, perfecto.
Y vamos a abrir el abanico en esto de ir buscando otros lugares también para presentarlo. Sí. No solamente en la Casa Azul. En Sí. la venta va a estar también. Va a estar en la Bullanga y va a estar en la librería Ola, que si me está escuchando voy a pasar en estos días. Y sí, en la Bullanga, en Ola y en... Está en la avenida Colón, al lado del Ferro. Ujú. Y Ola está acá en Mitre, frente al sanatorio. Bien. No es Mitre, perdón, es Sarmiento. Sarmiento, claro, Ahí. Sarmiento. Ahí, Sarmiento. Y la Casa Azul en el pasaje. en el pasaje Fornier. Muy bien. Maravilla. Verano Raíz, Martín Saligari con nosotros ha estado. Gracias, Martín. Muy amable. Nos Gracias encontramos a la ustedes. próxima. Nos vamos con una canción desde allá, desde aquella, ¿querés? Sí, largamos de Dale. la pauta. La pauta comercial, que de algo tenemos que vivir, porque si no, esto no va a andar. Así que en un instante regresamos y vamos por más, porque ustedes saben que hasta el mediodía estamos con Recalculando. Vivimos recalculando. ¿Querés disfrutar de un verdadero almacén de campo? Almacén Adela te espera con comida tradicional bien de campo. Almacén Adela, paraje Fulton, Tandil.